presenta WowMX.tv. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Soy Eric Peregrino y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Yulima Cardona a Mamá 360. México, al igual que otros países, en el mes de octubre se pinta de rosa, ya que nos solidarizamos en la lucha contra el cáncer de mama. El día de hoy en Mamá 360 vamos a hablar sobre los mitos y realidades del cáncer de mama, y para ello tenemos a una gran invitada, la doctora Erika Valencia. Doctora, ¿cómo está? Hola, Eric, muy bien, gracias. Buenos días, Gracias por la invitación. No, perfecto que estés aquí. Fíjate que el cáncer de mama creo que es un tema sumamente extenso y complicado también, ¿no? Yo tengo una pregunta que creo que la mayoría de las personas nos hacemos. Cuando se hace la autoexploración, no solamente se recomienda que se haga la autoexploración en casa, también hay otros estudios que son la mastografía y el ultrasonido. Así es. ¿En qué momento se debe de hacer esto y por qué? Si solamente es uno, si tienen que ser los dos. Ok, pues mira, para contestarte esa pregunta, primero creo que todos debemos de entender qué es el cáncer de mama, ¿no? Cualquier tipo de cáncer es cuando las células del cuerpo se empiezan a reproducir de una manera tan rápida y exagerada que producen tumores. Esto puede pasar en cualquier órgano, cerebro, pulmón, corazón, mama. Entonces, una vez que sabemos qué es el cáncer, es importante que sepamos que hay maneras de prevenirlo e identificarlo a tiempo. Para que nosotros podamos decir que vamos a hacer un diagnóstico oportuno del cáncer de mama es cuando hacemos este tipo de estudios. Lo primero es la autoexploración. La autoexploración se recomienda que se haga en mujeres a partir de los 25 años. Y para esto tenemos que tener ciertas características. Tenemos que tratar de que la autoexploración sea terminando el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque las mamas son súper dependientes de hormonas. Entonces, si nosotros lo hacemos en una etapa del ciclo menstrual donde es la ovulación o la menstruación, van a estar más inflamadas y no se van a sentir las lesiones, como si hacemos esta autoexploración cuando termina la menstruación. Entonces, la manera en la que se hace la autoexploración es frente al espejo. Idealmente en la ducha, en la regadera. Primero se tienen que poner las manos arriba, a los lados y a la cintura. ¿Esto por qué? Porque las mamas van a cambiar en su forma dependiendo la posición de los brazos. Entonces, lo primero que hay que ver, como se está viendo en la pantalla, es ponernos frente al espejo, manos arriba, manos en medio y a la cintura. Siempre vamos a explorar la mama con la mano contralateral. Es decir, si nosotros vamos a explorar la mama derecha, se hace con la mano izquierda y viceversa, la mama izquierda se hace con la mano derecha.
Entonces lo que vamos a hacer es primero verlas, ver que sean simétricas, ver que no tengan ninguna deformidad y después hacer una exploración, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o viceversa. El punto es abarcar toda la mama, en el orden que nosotras sepamos, pero abarcar toda la mama, ¿ok? Esto es como lo básico que hay que saber de la autoexploración. Doctora, entrando ya al tema de lleno, que es lo que nos atañe hoy, que son los mitos y realidades del cáncer de mama, no sé si sea un mito, el que digan que es la mujer que tiene un busto prominente es la más propensa a padecer el cáncer de mama, ¿es cierto? Fíjate que no depende del tamaño de la glándula mamaria. Tenemos varios factores de riesgo. Las mamas, como ya te había comentado, dependen de hormonas. Entonces, un factor de riesgo, por ejemplo, es una mujer que tenga su menarca. Su menarca es la edad de la primera menstruación, a una edad temprana, 9, 10 años. Y que su menopausia, o sea, cuando deja de menstruar, sea a una edad avanzada, por ejemplo, más allá de los 50 años. Todo ese tiempo que esta mujer tiene ciclos menstruales está expuesta a este cambio hormonal que puede producir un cáncer de mama. Ese es, por ejemplo, un factor de riesgo que no depende de la mujer, ¿no? Simplemente a qué edad empiezas a menstruar y a qué edad terminas. Pero hay factores de riesgo que sí podemos modificar nosotras como mujeres. Por ejemplo, el sedentarismo es un factor de riesgo, la obesidad, el tener hijos después de los 30 años no se considera un factor protector como si los tuvieras antes de los 30 años. O, por ejemplo, dar lactancia antes de los 30 años por más de 6 meses es un factor protector contra el cáncer de mama. Llevar una vida saludable, no fumar, no tomar alcohol, todo eso nos disminuye la probabilidad no solo de cáncer de mama, de cualquier tipo de cáncer y también de cualquier enfermedad, ¿no? Diabetes, hipertensión, o sea, eso nosotros lo podemos modificar, este estilo de vida, para que el cáncer de mama tenga una menor posibilidad de presentarse. Sí, porque muchas veces, bueno, hay muchas mujeres que dicen, yo ya fui mamá, ya lacté, ya me salvé de padecer el cáncer de mama y bueno, vemos que esto no es propio de si son mamás o no son mamás, o si son jóvenes o si son más grandes. ¿Es verdad que las mujeres con edad avanzada son las más propensas a padecer el cáncer de mama? Fíjate que conforme va avanzando la edad, sí hay mayor posibilidad de que se presente el cáncer de mama. Pero esto no quiere decir que no les dé a mujeres jóvenes. Y aquí viene un factor de riesgo súper importante, que es la parte de la genética, de la herencia. Es un factor que pesa mucho. Afortunadamente, hasta el 80% de las pacientes que presenta cáncer de mama se observa que es al azar. O sea, que no es genético, que fue porque te tocó la mala suerte de que tus células mutaran. Pero el otro 20% sí es genético. Y aquí es donde hay que hacer conciencia en la población de que si yo como mujer tengo un familiar de primer grado, hablando de hermana, mamá, abuela materna, que tuvo cáncer de mama, es un foco rojo, ¿no? Es un foco rojo. Se pueden hacer estudios genéticos en esa persona para saber si ese cáncer fue genético o no. Pero muchas pacientes llegan a mi consulta y me dicen, es que mi abuela materna sí tuvo cáncer de mama y mi mamá también, pero nunca les hicieron este estudio genético. Entonces yo no sé si mi paciente tiene esta carga genética o no. ¿Qué se hace? Se hacen dos cosas. Una, yo le puedo hacer directamente a esta mujer que tiene esta historia familiar de cáncer un estudio para saber si ella tiene estos genes mutados. Y la otra, saber el diagnóstico del cáncer de mama en sus familiares para empezar a estudiarla antes. Por ejemplo, si su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama a los 40 años, yo tengo que empezar a estudiar a esta paciente 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Eso es súper importante que lo sepan, porque se dice mucho y se informa mucho de que la mastografía se debe de empezar a hacer a partir de los 40 años. Y sí, esto para la población en general, para la población que no tiene esta historia familiar, ¿no? Pero si ustedes que están viendo el programa tienen algún antecedente, no se tienen que esperar hasta los 40 años.
tienen que hacerlo 10 años antes del diagnóstico de su familiar. Ok, ¿Me doctora, explico? sí, perdón la interrupción. En este caso hablamos un antecedente de cáncer de mama. Sí. El que ya estás al pendiente y muchas veces las personas dicen, no, es que mi mamá, mi hermana tuvo cáncer de mama o tiene cáncer de mama, yo también lo voy a padecer. Pero ¿qué sucede cuando no solamente se tienen familiares con cáncer de mama, sino con otro tipo de cáncer? ¿También es un foco rojo para comenzarse a cuidar o a checarse? Sí, y depende mucho también el tipo de cáncer, porque hay algunos tipos de cáncer que sí son mucho más hereditarios que otros. Ajá. Entonces, siempre es un foco rojo, porque el cáncer se desarrolla por una mutación genética y siempre puede estar heredada, ¿no? Pero hay unos que tienen más focos rojos que otros. Y en este caso, una herencia de cáncer de mama sí nos aumenta muchísimo la posibilidad de tener este cáncer en comparación de alguien que no tiene antecedentes. Entonces, pues obviamente la recomendación para todas las mujeres que nos están viendo es que se chequen, ya tengan familiares o no con este cáncer, con este antecedente. Sí, lo más importante, y creo que así como la piedra angular de este tipo de entrevistas y de información, es hacer conciencia en las mujeres de que el cáncer de mama se puede no prevenir del todo, pero sí diagnosticar en etapas muy tempranas. Y esto nos va a dar un mejor pronóstico. Si yo detecto el cáncer de una mujer cuando apenas es un tumor chiquitito, tal vez solamente la operamos. ¿Qué medida tiene que ser, perdón la interrupción, qué medida tiene que ser el tumor? O sea, la mujer se hizo la autoexploración, se toca y dice, híjole, me sentí una bolita. Van al médico, ¿a partir de qué medida tiene que ser el médico, el tumor, para que el médico ponga ese foco rojo de que posiblemente sea un cáncer? Esa es una muy buena pregunta y no lo dije en la parte de la autoexploración. La mayoría de las lesiones que una mujer se siente en la autoexploración son benignas. Hasta el 80% de estas lesiones son benignas, pero ese 20% de malignidad siempre está ahí y por eso siempre tienen que acudir a revisión. Ahora, una vez que nosotros, como profesionales de la salud, revisamos y efectivamente vemos que hay una lesión, dependiendo la edad de la paciente, vamos a hacer estudios. A nosotros, por el simple tacto, por la exploración, no podemos hacer ni un diagnóstico ni decir qué tratamiento va a necesitar de acuerdo al tamaño. Lo que hacemos es, dependiendo la edad de la paciente, si es menor a 40 años, se solicita un ultrasonido de mama. Si es mayor a 40 años, se solicita una mastografía. Y en base a esos resultados, nosotros vamos tomando decisiones, de acuerdo a lo que se pueda observar en este tipo de estudios. Ok, tengo yo entendido que ya también, dependiendo del resultado en la mastografía o en el ultrasonido, se recomienda hacer una biopsia. ¿Cuándo es necesario realizarse esta biopsia? Sí, mira, la mastografía y el ultrasonido nos van a dar una calificación. Es una clasificación que nosotros utilizamos para decir que tiene datos de benignidad o que se acerca mucho a tener datos de malignidad hasta que parece cáncer, ¿no? Básicamente, esta clasificación es del 0 a 6. Entonces, digamos que si te hacemos el estudio y el médico especialista en imagen, que es un radiólogo, te da una calificación de 1 o 2, decimos, está bien, son datos de benignidad y hay que repetirla en un año. Si esta calificación es de 3 o 4, es un foquito rojo, de que decimos, ok, no estamos seguros de que sea maligno, de que sea cáncer, pero tiene unos datos ahí que no nos dejan tranquilos. Entonces, ahí se decide, te vamos a repetir en vez de un año, en 6 meses. O si nos dan una calificación de 4 o 5, es un foco rojo de, ¿sabes qué? Esto parece cáncer. Y ahí se pasa directamente a hacer la biopsia. Ok. También tenemos mucho en mente cuando se dice la palabra cáncer, que es una sentencia de muerte. ¿Es así, doctora? No, definitivamente no, y es por eso la importancia de explicar que una detección temprana tiene un muy buen pronóstico, una muy buena calidad de vida. Muchas veces cuando el cáncer se diagnostica a tiempo, así como se dice en las campañas, tal vez solamente se opera, se quita la bolita, el tumor y se curó, ¿no?
En cambio, si yo diagnostico un cáncer en una etapa avanzada, porque ya es un tumor muy grande, porque ya no está solo en la mama, ya se fue a los ganglios, ya se fue a órganos a distancia, claro que el pronóstico cambia. Okay. Y que nosotros podamos detectar un cáncer a una etapa temprana depende mucho de la disciplina que tenga cada mujer en hacerse sus estudios. Ok, perfecto. Doctora, ¿qué hay de cierto que la mastografía causa el cáncer de mama? Excelente pregunta, porque es un mito totalmente y es algo que la gente tiene como que piensa mucho. Yo les digo a mis pacientes, ok, tienes 40 años, a partir de ahora y el resto de tu vida vamos a hacer la mastografía al menos una vez al año. No, doctora, pero es que, no sé, por ejemplo, yo ya me la hice hace 3 años y salió bien. Sí, pero eso no quiere decir que va a estar bien todos los años, ¿no? Claro. El hecho que tengamos una mastografía que sale bien nos dice que en ese momento estás bien, pero yo no sé cómo vas a estar en los meses subsecuentes. Entonces, por esa razón, se recomienda hacer una vez al año. Sí, la mastografía es incómoda, porque son 2 planchas en donde se mete la mama, literalmente se expande y luego se aplasta. Entonces, es incómoda, sí puede llegar a ser dolorosa, y sí es radiación, porque finalmente es como una radiografía, pero la radiación es mínima, o sea, una mastografía nunca te va a causar cáncer. Es mucho mejor pasar por este momento, sí, incómodo, y por esta ligera dosis de radiación, y estar segura que estás bien, y no que por esta mínima dosis no te la hagas. O sea, es mucho más factible que te dé cáncer avanzado por no hacerte la mastografía que por hacértela, ¿no? Entonces sí, siempre se la tienen que hacer. Perfecto. Y una duda en cuanto a la mastografía, porque muchas mujeres tienen implantes. Sí. ¿Es verdad que al momento de realizarse la mastografía, estos pueden llegar a reventarse? ¿Qué cuidados se tienen al momento de hacerse? Sí, pregunta muy buena también. Las mujeres que tienen implantes tienen exactamente el mismo riesgo de tener cáncer de mama que una mujer que no tiene. El hecho que tengan implantes no significa que no se pueden hacer la mastografía. Sí se la deben de hacer. Hay una técnica especial al momento que tú vas a hacerte el estudio que le dices a la persona que te lo hace, tengo implantes, y entonces se acomoda de manera diferente. Pero definitivamente tiene que llevar el mismo seguimiento que una paciente que no tiene implantes. O sea, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y sí es importante que sepan que se la tienen que hacer y que no se fracturan los implantes por la manera en la que se hace la mastografía. Okay. Que ese no sea un pretexto para no hacerla. Sí, porque no, sí, muchas veces lo ponen de pretexto. Sí, yo me imagino que es al miedo a que se les reviente el implante y la complicación que puede llegar a traer después, ¿no? El momento de que se haga la mastografía y las aplastan, o que se imaginan que se los revientan, entonces ya es un mayor problema que hacemos nosotros en nuestra mente, que creamos y que, bueno, es algo muy pequeño que es muy fácil de hacer. Exacto. Doctora, ¿qué hay de cierto que los anticonceptivos orales provocan el cáncer de mama? Fíjate que todavía hay muchos estudios, muchísimos estudios de anticonceptivos y cáncer de mama, y no logramos ponernos de acuerdo los doctores entre si aumentan el riesgo de cáncer o no. Lo que hacemos es que evitamos dar anticonceptivos hormonales a aquellas mujeres que sí tienen antecedentes directos de cáncer de mama, por el riesgo de que sí se les pueda desarrollar. Como ellas tienen mayor predisposición, como le mencionábamos al principio, sí los evitamos. O sea, en mujeres con antecedentes sí los evitamos. ¿Cuánto tiempo puede una mujer estar tomando el anticonceptivo oral y que no le pueda con el tiempo provocarle el cáncer? En una mujer que no tiene, que no tiene ningún antecedente, se los podemos dejar años. Lo que sí es que siempre vigilando una vez al año, dependiendo su edad, con ultrasonido o con mastografía. Ahora, afortunadamente hay anticonceptivos que existen también que no son hormonales. Entonces, si nosotros ya sabemos que esta mujer tiene predisposición, utilizamos otro tipo de método anticonceptivo para no aumentar el riesgo. Pero si es una mujer con un riesgo basal, sin problema se los podemos dar durante años. Doctora,
Hay mujeres que padecen el cáncer de mama y dicen, ya me retiraron, el cáncer estuvo en el seno derecho. Les retiran el seno derecho y dicen, híjole, me voy a retirar el seno izquierdo también para prevenir. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es bueno hacerlo? ¿No conviene? Fíjate que hay indicaciones muy precisas de cuándo hacer este tipo de cirugías, se llaman preventivas. Uh-huh. Es como el caso de Angelina Jolie, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes antecedentes, tú no, que a los hombres también les puede dar cáncer de mama, esa era otra pregunta. Sí, no están salvados. Sí, las mujeres tenemos mayor riesgo, pero los hombres también pueden presentar cáncer de mama. El 1% de todo el cáncer de mama que se presenta es en hombres. Y en este caso, doctora, nosotros como hombres, ¿cómo podemos igual hacer el tacto en el torso, en el pecho? ¿Qué otros síntomas podemos observar en nosotros, igual que para las mujeres, no? Fíjate que para ustedes es más fácil, porque como tienen menor tejido glandular, menos grasa en esa zona, es más fácil que se sienta una lesión, un tumor. Entonces, definitivamente también tienen que revisarse, también tienen que hacerse la autoexploración, y es la misma sensación que en la mujer. Un cambio en la mama, ya sea que se vea, que se sienta, y la ventaja de los hombres es que lo detectamos en etapas tempranas porque se ve mucho más fácil que en una mujer que tiene mama más grande, ¿no? Uh-huh. Claro. Doctora, ¿qué hay de cierto que utilizar brasieres apretados causa el cáncer de mama? Eso también es un mito. Realmente no importa el tipo de brasier que se utilice, puede ser con varilla, sin varilla, de los sports. Ajá. Mientras tú estés cómoda, úsalo. Eso no va a cambiar ni el riesgo de que te dé cáncer, ni la evolución, nada. De hecho, también hay mujeres que no usan brasier y se ha visto que no tiene ningún efecto secundario, ¿no? En cuanto a cáncer. Una vez que ya es detectado el cáncer de mama, ¿qué tratamientos hay que seguir? Fíjate que depende mucho de la etapa en la que se diagnostique. Puede ser desde una simple cirugía y que con eso sea una cura total, o puede ser que lleguemos a tratamientos más sistémicos, como la radioterapia, quimioterapia. También hay hormonoterapia, como ya platicamos que depende mucho de hormonas. Hay pastillitas que nosotros damos para bloquear ciertos receptores hormonales y que no se siga desarrollando el cáncer. Entonces, sí, el tratamiento definitivamente depende de la etapa de diagnóstico del cáncer de mama. Okay, ya con estos tratamientos que usted nos está mencionando, se cura. ¿Qué hay de cierto que la herbolaria nos ayuda a curar el cáncer de mama? ¿Es verdad o no? No, definitivamente la herbolaria no. Si ustedes van a consumir algo de herbolaria, es importante que lo comenten con sus médicos al momento que se está dando el tratamiento, porque de hecho pueden tener el efecto contrario, se puede superponer o puede afectar el tratamiento que se está dando. Para lo que se llega a usar tratamiento herbolaria es, por ejemplo, para cuando ya es un cáncer muy avanzado y que está causando mucho dolor, mucha molestia, o a veces el mismo tratamiento cuando es necesario radioterapia o quimioterapia, duele, ¿no? Duele ya sea la mama, el brazo, en el lugar donde se esté dando la radiación. Entonces, ahí sí se puede utilizar, por ejemplo, árnica o CBD, que es como un extracto de marihuana, pero más que nada es para controlar el dolor, no en sí para curar el cáncer de mama. En el caso del CBD, que es el extracto de la marihuana, ¿solamente es como un ungüento el aplicarlo o también el fumar marihuana? No sé. Pues fíjate que en todas las presentaciones, o sea, sí ya existe en crema. Ajá. También fumar finalmente va a tener este efecto analgésico, pero también va a tener el efecto alucinógeno. ¿Y no contrapone el tratamiento que te están dando los médicos? Sí lo tienes que platicar porque depende del tratamiento, pero la verdad es que casi no afecta la marihuana ningún tipo de tratamiento.
Pero sí platícalo antes, ¿no? Porque también, o sea, existen pastillas, existen gotas, pero si lo fumas sí vas a tener el efecto alucinógeno. Entonces... No, pues sí, ahí ya vas a estar volando, ya no vas a sentir absolutamente nada. Depende cuáles sean tus objetivos. Yo tengo una duda muy grande que yo creo que también es duda de parte de todo el público que nos está escuchando y que aprovechando el espacio, los invito a que por favor nos sigan en redes para que puedan vernos en vivo y también nos manden sus preguntas a través del número que va a aparecer en su pantalla. Doctora, cuando está el cáncer de mama y los doctores te dicen, ¿sabes qué? Ya lo superaste. Pero resulta que pasa el tiempo y este cáncer regresa. ¿A qué se debe, doctora? Nada más espéreme tantito, porque vamos a ir a unos comerciales y regresando de los comerciales me da la respuesta a esta pregunta, ¿les parece? Me parece perfecto. Amigos, los invito, porque hay una dinámica en Instagram para que puedan ganarse una mastografía. Por favor, entren a nuestro Instagram y ya ahí van a poder checar los requisitos, qué es lo que se necesita para poder ganarse la mastografía. Igual, les vuelvo a recordar que entren a nuestras redes sociales para que nos puedan seguir escuchando, porque este tema tiene muchísimo de dónde tener dudas, tema de todo, para todo y por todo. Me parece perfecto. Seguimos platicando. Claro que sí, doctora. wowmx.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Y demás, pues vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel, muchísimas gracias por el espacio, muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, o sea, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que en sí relación hay, con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado, y vaya que sí. Temas. Para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Pero mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho. wowmx.tv. wowmx.tv. Bueno, ya estamos regresando. En el tintero se quedó la pregunta que le hice a la doctora. Entonces, doctora, ¿qué pasa con esto?
Recuérdame la pregunta, Eric. Perdón. Bueno, antes de ir a corte le pregunté a la doctora ¿qué es lo que ocasiona que el cáncer, que una vez que ya fue declarado como nulo, regrese. Sí, siempre cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama hay que llevar un seguimiento. No es como que te operan, te dan radioterapia, quimioterapia y ya se curó y te vas a tu casa de alta. No, siempre hay que estar llevando un seguimiento. Se empieza a hacer a 6 meses, luego si vemos que no hay regresión, a 1 año, y finalmente esto es algo que hay que estar revisando toda la vida, porque el hecho de que ya te haya dado una vez nos prende un foquito rojo, una alarma de que te puede volver a dar. Entonces, una vez que tienes el diagnóstico y que afortunadamente te curas, no tienes que dejarlo. Siempre hay que estar en constante revisión para, por si regresa, volverlo a detectar en una etapa temprana y volver a tratar de curarlo al 100%. Doctora, ¿qué hábitos se deben de seguir una vez que ya se cura el cáncer de mama? Es decir, me refiero a hábitos de higiene, alimentación, ejercicio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Como todos, intentar llevar una vida saludable, haciendo ejercicio, no sedentarismo, mantener un peso ideal. Ajá. No hay alimentos como tal que yo te pueda decir, hay que evitarlos porque si no te va a dar cáncer de mama, no. Simplemente tratar de comer saludable, no fritos, no carbohidratos en exceso, todos los postres, ¿no? Pasteles, galletas, todo lo delicioso. No es que no lo puedan comer, sí pueden, pero con un balance. ¿Por qué? Porque la obesidad nos aumenta el riesgo de que se vuelva a presentar o de que se presente por primera vez un cáncer de mama. ¿Qué hay de cierto, hablando de la alimentación, qué hay de cierto que la carne es roja? O comer el pollo, que creo que los inyectan para que crezcan más rápido, puede producir el cáncer de mama. Ese es un tema que también está como muy delicado, porque sí se recomienda evitar, por ejemplo, este tipo de pollo que tiene hormonas inyectadas para que crezcan, porque no sabemos todavía a ciencia cierta los efectos secundarios que pueda tener y si esto, siendo algo hormonal, nos pueda ayudar a desencadenar un cáncer de mama. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué prefiero que comas? Sí te diría un pollo orgánico que un pollo que tuvo hormonas para crecer, ¿no? O sea, sí, porque todavía no llegamos a una conclusión. Perfecto. Doctora, nos están llegando algunas preguntas. Sí. Una de ellas es, ¿la marihuana ayuda al tratamiento del cáncer de mama? Ayuda como coadyuvante, así se le llama. Es decir, no te va a curar el cáncer de mama, pero sí va a ayudar como analgésico, por ejemplo, a disminuir la intensidad del dolor. Es importante que tengan en cuenta que el cáncer como tal no duele, es una enfermedad silenciosa y por eso tenemos que hacer estudios para detectarlo, pero el tratamiento sí puede llegar a doler, la radioterapia sí puede doler, la quimioterapia sí te puede hacer sentir mal, entonces la marihuana ayudaría a tratar esta molestia, ¿no? Como analgésico, pero no te va a quitar el cáncer. Ok. Doctora, también tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar. ¿Qué estudio es el más completo o cuáles son las diferencias entre la mastografía y el ultrasonido? Y para hablar de este tema, que usted nos esté hablando de esto, invito a los chavos de producción, si nos pueden poner el video, por favor. Ok, entonces tenemos 2 tipos de estudio, ultrasonido y mastografía, ¿no? Son como los básicos. El ultrasonido se indica cuando la paciente tiene menos de 40 años. Ajá. Y la mastografía cuando tiene más de 40 años. Hay veces que una mastografía puede no estar clara al 100% y entonces ahí ya el médico especialista que las interpreta solicitaría, aparte de la mastografía, realizar un ultrasonido. Pero si la mastografía es para todas, a partir de los 40 años, una vez al año como mínimo. Y aprovechando la ocasión, quisiera hacer hincapié en que hay un laboratorio que se llama Laboratorios Azteca, que el día de hoy nos está regalando una mastografía para las mujeres que nos estén viendo
que les toque realizársela, pueden acudir, pueden comunicarse a los teléfonos y nosotros vamos a regalar esta mastografía. Laboratorios Azteca, la verdad es que tiene muchísimas sucursales en Ciudad de México, entonces si ustedes lo buscan, seguramente va a haber una sucursal cercana. Perfecto. Y bueno, aunado a esto, les recordamos que tenemos una dinámica en Instagram donde ustedes se pueden ganar esta mastografía. Doctora, tenemos más preguntas de las personas. Sí. ¿Es cierto que el gorgojo ayuda a curar el cáncer? El gorgojo. La verdad no estoy muy segura de que sea el gorgojo, pero definitivamente no es un medicamento que esté científicamente comprobado, entonces no. La respuesta es no. Ok, perfecto. Otra. Hemos escuchado sobre la piel de serpiente. Ajá. No sé si usted también lo haya escuchado, porque es una pregunta que nos están mandando. La piel de serpiente, definitivamente tengo que decir que eso es un mito. Ajá. Eso no nos ayuda a curar ni a detectar cáncer de mama. Otra pregunta que nos mandan. ¿Hay algún factor que propicie la aparición del cáncer? Sí hay varios factores. 1, la genética. Ajá. 2, una vida no saludable. 3, el no tener hijos y no dar lactancia antes de los 30 años también nos aumenta el riesgo. Y el principal factor es no hacerte tu revisión cada año, ¿no? Claro. O sea, no prevenirlo, no detectarlo a tiempo. Ese es el principal factor de todo y yo creo que es con lo que nos deberíamos de quedar. O sea, es como la moraleja de todo este tema. Yo lo que le digo a mis pacientes en consulta es: no porque sea octubre te la tienes que hacer, puedes hacerlo cualquier día del año. Les digo, Claro. para que no se te olvide, tu cumpleaños es en septiembre, ok. Siempre antes de tu cumpleaños o 2 días después de tu cumpleaños te toca hacer tu mastografía y te toca Regálate tu tu chequeo anual. Exacto. Hay que tomarlo como un regalo hacia nuestra persona y de esa manera cada año te vas a estar checando. Pues es que quién mejor que uno mismo que para cuidarse, ¿no? Porque Exacto. Pues, si no somos nosotros, ¿quién? Por mucha información que yo les dé, por mucho que se les diga, si ustedes no quieren hacerlo, depende totalmente de ustedes. Entonces, háganlo, es el consejo, revísense, vayan a sus chequeos cada año, aunque se sientan bien y aunque no se encuentren nada en la exploración, porque esa es otra cosa. A veces exploran solas en sus casas, hacen la autoexploración y dicen, no me sentí nada, ¿para qué voy? Es muy importante que sepan que el cáncer no siempre causa tumores, no siempre causa lesiones, hay cáncer que nunca causa tumor. Entonces, el hecho de que ustedes no se sientan nada en la autoexploración no confirma que estén bien. Doctora, ¿qué pasa cuando una paciente se hace la mastografía, se hace su ultrasonido y resulta que no le sale absolutamente nada? Pasan 12 meses, va a hacerse la mastografía, se hace el ultrasonido y resulta que ya tiene algo. ¿Qué pasó en ese periodo que pudo haber hecho que les apareciera el brote o algún otro síntoma? Seguramente durante ese lapso de tiempo estas células de la glándula mamaria empezaron a mutar, empezaron a reproducirse y hacen un tumor. ¿Cuál sería la ventaja? Que yo sé que hace un año esta paciente no tenía tumor. Entonces, seguramente lo vamos a detectar en una etapa súper temprana que vamos a poder darle un buen tratamiento y un excelente pronóstico. Ok. Doctora, ¿qué hay de cierto que el desodorante causa cáncer de mama? Ese es un mito y que no sea pretexto para no usar desodorante ni antitranspirante. Ajá. Está comprobadísimo que no aumentan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Tú puedes usar el que quieras en spray, en barrita, sin problema. Okay. Doctora, no sé si sea un mito, pero ¿qué hay de cierto que un golpe puede ser un factor de riesgo para causar el cáncer de mama? No, que se desencadene un cáncer de mama por una lesión por trauma, Ajá. no, o sea, eso es un mito. Claro que sí hay que evitar el traumatismo en las mamas, pero no es que por eso te vaya a desencadenar un cáncer de mama. De hecho, también, por ejemplo, a veces piensan mucho. Ajá. Y van las pacientes es que me duelen.
El hecho que duelan las dos mamas nos orienta más a que es algo hormonal, algo cíclico realmente del ciclo menstrual femenino, que porque sea algo malo. Esa es una condición que se llama mastalgia y es dolor mamario, pero eso no tiene nada que ver con cáncer. Para que no se asusten, ¿no? También se los digo porque no todo es alarmante. O sea, tienen que saber que el dolor mamario bilateral, lo más probable es que sea algo hormonal y no cáncer. Aún así hay que acudir a revisión. Ok. Otro. ¿Qué hay de cierto que dicen, tienes cáncer de mama, ya no hay nada que hacer? Sí puede llegar a ser cierto si lo detectamos en etapas muy avanzadas. Cuando es un cáncer que tiene metástasis, que ya no es solo cáncer de mama, que ya hay cáncer en hígado, en cerebro, en pulmón, es mucho más difícil tratar. Y no es que no haya nada que hacer, siempre se pueden dar cuidados paliativos, es decir, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente en lo que le queda de vida. Pero claro que la intención de esto es nunca llegar a un diagnóstico en una etapa tan avanzada, ¿no? Para que siempre tengamos una opción de tratamiento. Doctora, ¿cuánto tiempo es necesario que una paciente guarde sus estudios? Es muy importante, fíjate que casi nadie me lo ha preguntado. Cuando se hace la mastografía o el ultrasonido, lo ideal es que sea comparativo. ¿Esto qué significa? Que el estudio de este año, esta mastografía, la comparemos con la de un año previo, para que de esta manera el radiólogo pueda ver si hubo algún cambio o no. Entonces, sí, yo les recomendaría que al menos su mastografía del año pasado la guardaran, para que se pueda comparar a través del tiempo, la del año pasado con la actual, la del año pasado con la actual. Sí. Ok. Doctora, ¿qué hay de cierto que cuando ya les diagnostican el cáncer y ya tienen el tumor, muchas pacientes no acuden a la recomendación que les hace el médico de realizarse una biopsia por el miedo a que en el momento en que les hacen la biopsia el cáncer se riega? Sí. Es muy importante que si su médico les está sugiriendo la realización de una biopsia, se la hagan. Únicamente vamos a hacer una biopsia cuando por imagen, por mastografía o por ultrasonido, nosotros tengamos la sospecha de que puede ser algo maligno. Entonces, hacerse la biopsia es literalmente introducir una aguja. Hay varios tipos, pero a grandes rasgos es introducir una agujita donde nosotros vemos la lesión, de ahí tomar una muestra y esa muestra mandársela a un médico que es patólogo. Ese médico la ve al microscopio y nos dice, ¿sabes qué? Si tiene datos de malignidad o no tiene datos de malignidad. Y de esta manera podemos llegar a un diagnóstico preciso. Entonces, la biopsia no va a diseminar el cáncer. La biopsia va a ayudar a que nosotros sepamos qué diagnóstico dar y qué tratamiento. Siempre que se sugiera una biopsia hay que hacerla. Híjole, creo que ahí hay una pregunta que yo tenía mucho en mente y que ahorita que lo dijo me la recordó. ¿Con quién hay que ir para que nos diagnostique y con quién hay que ir para que nos trate? Eso es importante. Idealmente, como mujeres, tenemos que ir al ginecólogo una vez al año. Nosotros como ginecólogos vamos a llevar un seguimiento viendo que todo esté dentro de parámetros normales. Si en algún momento nosotros como ginecólogos detectamos un cáncer, entonces lo mandamos con un médico oncólogo. Hay oncólogos que son cirujanos y hay oncólogos que son médicos. El oncólogo trata ya el cáncer como tal. Entonces, una vez que como ginecólogo decimos tiene alta sospecha de malignidad, se va al oncólogo. El oncólogo decide si va con el oncólogo cirujano porque es algo operable o si va con el oncólogo médico para que indique radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia. ¿En qué momento se decide que ya es algo maligno el tumor? Oficialmente con la biopsia. O sea, con un diagnóstico por patología de malignidad se hace el diagnóstico. Por eso se hacen las biopsias, para estar seguros que es maligno. Ok. ¿Cuántos tipos de biopsia existen para poder realizarlas? Fíjate que varía en cómo se toma la muestra, básicamente.
Puede ser con una aguja muy delgadita, con una más gruesa, dependiendo cómo nosotros veamos las características del tumor y el material que se tenga, cómo se hace la biopsia. Porque también hay muchos tipos de cáncer. Ajá. Eso es algo importante. No todo es cáncer de mama y es un tipo. Hay muchísimos subtipos y por eso se trata de muchas maneras diferentes dependiendo del subtipo y por eso se hacen las biopsias para saber qué tipo de cáncer es y qué tipo de tratamiento vamos a dar. Una vez que ya tienes categorizado el cáncer, ya está diagnosticado y ya te dicen es un tipo de cáncer tal. Está lo que es las quimioterapias, las radioterapias. ¿Cómo son estas, doctora? La radioterapia Ajá. es un tratamiento más localizado, se da en una parte del cuerpo, ajá. Por ejemplo, muy cercano al tumor, muy cercano a los ganglios donde se encontró que ya había cáncer. Es un tipo de terapia que se da en el lugar. La quimioterapia es por la vena, uh-huh. Ajá. Es como canalizar y por un suerito se va a todo tu cuerpo. Entonces, este tipo de tratamiento es generalizado. En eso varían y depende del tipo de cáncer cuál se decide. Ok. Y las pastillas que hace rato nos estaba diciendo, bueno, está la quimioterapia, la radioterapia y las pastillas que decía que son hormonales o algo así. Sí, esas pastillas nosotros las damos cuando el tipo de cáncer de mama tiene ciertos receptores hormonales positivos. Entonces nosotros al dar este tipo de tratamiento damos la pastilla y bloqueamos estos receptores. Digamos que hay muchísimos tratamientos, lo importante es detectarlo en etapa temprana, detectarlo a tiempo para que sea curable con todo esto que estamos platicando. Híjole, doctora, yo sé que a lo mejor va a sonar como redundante, pero ¿cuál es la etapa temprana para poder detectar el cáncer? Yo sé que se hacen los chequeos año con año. ¿Cuál es la etapa temprana de decir, híjole, estoy a tiempo de poder curar el cáncer, de poder sacarlo de raíz? Eso, para saber eso y para poder decirles a una paciente, nosotros detectamos el tamaño del tumor, qué tipo de cáncer es y estudiamos todo el cuerpo, estudiamos los ganglios, por ejemplo, para ver si los ganglios no tienen cáncer, si no llegó hasta allá. Pero eso ya lo sabrá tu médico hasta que se hagan todos los estudios. Okay. Lo que ustedes como pacientes, las mujeres, tienen que hacer es acudir cada año a revisión. Lo demás, déjenoslo a nosotros, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a encargar de llevar este seguimiento dentro de la normalidad y detectar. Nuestro trabajo es detectar cuando algo está saliendo de la normalidad. Pero sí, lo que yo les recomiendo es vayan, háganse sus estudios, vayan con su ginecólogo una vez al año, porque así como hay cáncer de mama, hay muchas otras enfermedades, ¿no? Sí. Sobre todo también en las mujeres, cáncer cervicouterino, hay que hacerse el Papa Nicolau. Entonces, sí les recomiendo que vayan una vez al año a hacerse su chequeo completo de cabeza a pies. Es que yo creo que la misión de este tipo de programas es que si hay una mujer o un hombre también que ya pasó más de un año y no se ha hecho un chequeo, o que si se tocan y se exploran y sienten algo, es que pues les prendas el foco rojo, ¿no? Y digan, híjole, ya me tardé mucho tiempo en hacerme mis exploraciones o ir con el médico. Y si hacemos con este tipo de programas que una mujer vaya y se cheque, pues ya vamos de gana, ¿no? Valió la pena. La verdad es que sí, doctora. Sí, por eso la verdad es que a mí me gusta mucho venir, informar y tratar de hacerles conciencia, ¿no? Ese es el punto. Tal vez que estén informados, porque una persona que está informada es una persona más consciente de la importancia de hacer este tipo de estudios. Entonces, con que una mujer después de ver este programa vaya a hacerse la mastografía, nos damos por bien servidos. Doctora, ¿por qué el mes de octubre es el que se pinta de rosa? ¿Es algo en particular o...? Fíjate que fue un mes que se escogió al azar. La verdad es que no sé exactamente por qué se escogió octubre, ni quién lo haya escogido, pero lo que yo les digo, no porque... Octubre es como un recordatorio, no se les olvide que ya les toca, pero ustedes lo pueden hacer cualquier día del año, cualquier mes del año, que ustedes
recuerden que en esa fecha les toca hacerse sus estudios. Y la verdad es que se me hace muy buena idea, como estamos viendo en las fotos en pantalla, que se hagan este tipo de campañas, que todas se vistan de rosa, que sea un mensaje fuerte, un mensaje importante, y también el hecho de ver testimonios de pacientes que se diagnosticaron con cáncer y que salieron victoriosas y que tienen una vida normal. La verdad es que es como muy gratificante y igual tratar de hacer conciencia de que miren como si se puede. La voy a tener que interrumpir, doctora. Bueno, espero que este programa haya sido de gran ayuda para todos. Y bueno, llegamos al final de un programa más de Mamá 360. A mí me pueden encontrar en ABC Santa Fe y en San Angelino Universidad. Si les puedo dar también mis redes sociales para que me sigan, es ginecóloga.erica.valencia. Así me encuentran en Instagram. Yo ahí doy como cápsulas informativas para que todos hagamos conciencia de las enfermedades, sobre todo en la mujer. Claro, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti, La verdad es Erika. que le agradecemos mucho el haber estado con nosotros y agrandarnos más el panorama sobre lo que es el cáncer de mama. Muchas gracias a ti. Gracias a todos. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Bye. Somos todo. Somos Mamá 360. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv